Bueno, buenas noches. Pues, en representación de Juan Pablo Perdomo y Juan Andrés Sarmiento del curso décimo C del Gimnasio Campestre, hoy le vamos a presentar un video al docente llamado Wilson Enrique Torres Sánchez, nuestro docente de matemáticas correspondiente a décimo grado en el año 2016. Y bien, este video específico les vamos a presentar lo que son las distribuciones discretas de probabilidad. Entonces, en primer lugar les vamos a presentar la distribución binomial, la cual se basa en, digamos, la probabilidad de tanto un éxito como un fracaso en una situación específica. Entonces, más allá de la explicación o la fundamentación teórica que existe, en este video nos vamos a centrar en demostrar ejemplos. Entonces, en primer lugar, tenemos el siguiente ejemplo. La probabilidad de que un estudiante obtenga el título de licenciado en la farmacia es de 0,3. Hallar la probabilidad dentro de un grupo de 7 matriculados de los siguientes casos. Entonces, en términos generales, esta es la fórmula que se utiliza para la distribución binomial, donde n es la población, que en este caso sería 7, k es la muestra, que ya depende del problema o del caso que se nos pida, la probabilidad de éxito, en este caso es que obtenga el título de licenciado de farmacia, o sea de 0,3, que es mejor anotarla acá como para tenerla presente, y al igual, pues como toda probabilidad es sobre 1, entonces lo que no es probabilidad de éxito se considera probabilidad de fracaso, entonces, y se define como la diferencia entre 1. Entonces, 1 menos 0,3 da 0,7, que en este caso sería la probabilidad de fracaso. Ya habiendo dicho eso, nos podemos centrar, digamos, en el caso A. Entonces, aunque bien esta es la fórmula, nos vamos a centrar en utilizar herramientas tecnológicas con el fin de resolverla, por lo que vamos a utilizar las funciones de Excel que ya existen con respecto a este tipo de distribución. Entonces, ponemos distribución binomial y aquí nos dice entonces el número de éxito. Entonces, en este caso, tenemos un número de éxito que en este caso es que ningún estudiante finalice la carrera. Entonces, que ningún estudiante finalice la carrera significa que todo es fracaso, entonces no hay éxitos, por ende el número de éxitos es 0. Luego en los ensayos, esto ya se refiere más a la población total, entonces son 7. La probabilidad de éxito, como ya se vio, es 0,3, o en este caso 0,3 para que Excel lo lea de manera correcta, y en el acumulado colocamos 0. Entonces la probabilidad de que ningún estudiante finalice la carrera es de 0,0823543. Asimismo, se puede usar la misma herramienta para encontrar el caso en el que todos los estudiantes finalizan la carrera. Entonces el número de éxitos sería 7, de la población, que es 7, la probabilidad de éxito es 0,3 y el acumulado es 0. Entonces, lo que demuestra es que es aún menos probable que todos los estudiantes finalicen la carrera que ningún estudiante finalice la carrera. Eso debido a que, pues, obviamente la probabilidad de fracaso es mucho mayor. Ahora, cuando nos dice al menos 2 acaben la carrera, como sabemos que toda probabilidad es sobre 1, entonces al menos 2 nos indica que 2 o más acabarán la carrera. Entonces nos está preguntando la probabilidad de 2 o más, por lo que podemos eliminar, tanto quitar pues de 1 la probabilidad de 0 y la probabilidad de 1. Entonces en este orden de ideas, el resultado va a ser 1 menos la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1, que podemos ir midiéndolas aquí. Entonces digamos la probabilidad de 0, entonces será distribución binomial, entonces éxitos 0, punto y coma, de 7, la probabilidad de éxito es 0,3 y 0. Listo, nos dio igual que pues la que ya habíamos calculado en que ningún estudiante finalizará la carrera, y la probabilidad de 1, que entonces es binomial. Entonces número de éxitos 1 sobre 7, probabilidad de éxito 0,3, 0,3 y aquí un 0. Y listo. Entonces, para calcular esta, entonces se requiere 1 menos este más este, cierra paréntesis. Entonces, que al menos 2 acaben la carrera es bastante probable, pues tomando en cuenta que sería el 67% de probabilidad, o pues dicho de mejor manera el 0,67058828%. Entonces, ahí está la distribución binomial y el uso de Excel en función para resolver un problema específico, en este caso de la probabilidad de que un grupo de estudiantes obtuvieran un título de licenciados de farmacia. Bueno, ahora en continuación con
las demás distribuciones discretas que hemos visto en clase, ahora vamos a utilizar un ejemplo de la distribución hipergeométrica. Más en esta ocasión no vamos a utilizar Excel como herramienta, sino vamos a utilizar otra herramienta conocida como GeoGebra. Entonces el problema es, considerando que en una urna hay un total de 10 objetos, donde hay 5 que son defectuosos y se seleccionan 4 al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 3 de ellos sean defectuosos? Entonces, por lo menos para contextualizar, la fórmula general que se utiliza en este tipo de distribuciones es esta, donde n mayúscula es el tamaño de la población, la n minúscula es el tamaño de la muestra, o sea, en este caso sería 4, porque es la selección, c mayúscula en este caso sería todos o la cantidad de elementos que cumple la característica deseada, o sea que en este caso son 5, los cuales la característica deseada en este caso es que sean defectuosos, y x es la cantidad de éxitos, o sea la cantidad o la variable aleatoria que de acuerdo al problema nos pregunta que sea 3. Entonces eso podemos irlo escribiendo. Entonces siendo n el tamaño total de la población, siendo 10 objetos, n minúscula el tamaño de la muestra, que es, o sea, es una selección de 4, c que termina siendo pues los objetos que son defectuosos, o sea 5, y x la variable aleatoria, que en este caso son 3. Y ya teniendo esto, podemos pasar a GeoGebra, que aquí ya nos da como cierta facilidad en cuanto a la definición de las variables y por lo tanto de la probabilidad correspondiente. Entonces, como se vio acá, la población total en este caso son 10, entonces escribimos 10. El número de elementos con la característica deseada en este caso son 5. Seleccionamos, son 5. 5. Y asimismo, pues el sample, o sea, la selección, son 4. Entonces ya teniendo estas variables, entonces lo que se nos pide es que x sea equivalente a 3. Y como se ve acá, de x a 3, x a 3. Entonces este es el resultado de la probabilidad. Este de acá, entonces 0,2381 es el resultado de probabilidad de que en una urna donde hay 10 objetos y 5 son defectuosos, en una selección de 4, 3 de ellos salgan defectuosos. Entonces, lo que definiría entonces la respuesta de que la probabilidad es de 0,2381. 0,2381. Esa es la probabilidad de que 3 de ellos sean defectuosos dentro de una selección de 4 en una urna donde hay 10 objetos y 5 de esos son defectuosos. Gracias por su atención y ahorita continuaremos con la siguiente distribución, que es la de Poisson. Aquí tenemos un ejemplo de una distribución de Poisson, entonces es el siguiente. En la inspección de hojalata producida por un desarrollo electrónico continuo, se identifican 0,2 imperfecciones en promedio por minuto. Entonces determine las probabilidades de. Entonces, en términos generales, una distribución de Poisson se utiliza para probabilidades que transcurren en promedios de tiempo definidos o en probabilidades de una magnitud bastante pequeña. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, esta es la fórmula que se utiliza, donde en este caso pues utilizado como la letra μ, es la media o el promedio en un tiempo específico, que en el caso del problema es de 0,2 imperfecciones por minuto. E es una constante que se define como 2,718 y x es la variable aleatoria que pues varía de acuerdo a lo que se pida en el problema. Entonces, al igual que en el caso anterior, vamos a utilizar GeoGebra para su solución, pero primero toca analizar bien las preguntas y pues lo que se nos está pidiendo para así poder utilizar la herramienta correctamente. Entonces, en primer lugar, se nos pregunta determinar la probabilidad de una imperfección en 3 minutos. Entonces, si tenemos 0,2 imperfecciones por minuto, entonces 3 minutos sería esto por 3. Entonces 0,2 por 3 es de 0,6. Entonces eso equivaldría a μ en el caso número 1, que es una imperfección en 3 minutos. Entonces 0,6. Entonces, ya con esto, qué pena, podemos pasar a GeoGebra. Aquí ya tenemos una distribución de Poisson. Entonces μ, en este caso, 0,6. Entonces, 0,6. Qué pena, era con punto, 0,6. Listo. Y lo que se nos pide es que una imperfección en 3 minutos, solo una, que x sea igual a 1. Entonces tenemos este rango, lo ponemos como 1, como 1. Entonces ya con esto, GeoGebra nos dice que la probabilidad es de 0,3293. Entonces la podemos escribir acá enfrente, 0,3293.
Ahora bien, para el caso número 2, entonces tenemos al menos 2 imperfecciones en 5 minutos. Entonces, primero definamos mu. Trabajamos en 5 minutos. Entonces, si es 0,2 imperfecciones por minuto, entonces en 5 minutos es 0,2 por 5. Entonces sería un promedio de una imperfección en 5 minutos. Entonces, volviendo, entonces nos pregunta, al menos 2 imperfecciones significa que x es mayor o igual a 2. Entonces, lo mismo acá. Mu la definimos como 1 y x es mayor o igual a 2. Entonces, pues lo que hace GeoGebra es sumar todas las probabilidades de que pues x sea 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, hasta el grado de que ya es tan pequeña que equivale a 0, o por lo menos de acuerdo a la herramienta. Entonces, al hacer toda esta sumatoria, el resultado termina siendo este, que es 0,2642. 0,2642. Y finalmente, en el caso C, entonces se nos pregunta como máximo una imperfección en 15 minutos. Entonces, en este caso, si son 0,2 imperfecciones en promedio por minuto, entonces este valor por 15. Entonces 0,2 por 15 es igual a 3. Entonces este sería mu para este último caso. Entonces como máximo una imperfección. Entonces nos está preguntando si x es 0 o 1. Nada más porque no supera el 1. Entonces es x o es 0 o 1. Entonces la sumatoria de esto. Entonces volvemos acá, donde mu se convierte en 3 y x es menor o igual a 1. Y como se ve, pues lo que había dicho, la sumatoria de la probabilidad de 0 y la probabilidad de 1, que en este caso da 1,1991. 1,991, digo, 0,1991. Entonces, de acuerdo a estos resultados, lo que podemos ver es que una imperfección en 3 minutos es más probable que las otras dos, y a su vez, al menos tener 2 imperfecciones en 5 minutos es más probable que tener 0 o una imperfección en 15 minutos. Y ya finalmente en el siguiente ejemplo vamos a estudiar lo que es una distribución multinomial. Aquí finalmente nos encontramos con un ejemplo de distribución multinomial, la cual es muy similar a la binomial, ya que en este caso se puede utilizar en la probabilidad de diferentes sucesos combinados. Entonces, el ejemplo va. Existe la probabilidad de que un delegado llegue a su trabajo en un transporte específico, siendo en avión de 0,40, o sea, la probabilidad de que el delegado llegue en avión es de 0,40. En autobús, la probabilidad es de 0,20, en automóviles de 0,30 y en trenes de 0,10. Como se puede ver, pues la sumatoria de 0,40, 0,20, 0,30 y 0,10 es de 1, cosa que es congruente. Entonces lo que nos pregunta es, si se seleccionan 9 delegados aleatoriamente, o sea, en este caso la población va a ser 9, ¿cuál es la probabilidad de que 3 hayan llegado por aire, o sea, en avión, 2 en autobús, 1 en automóvil y 3 en tren? Entonces, como se mencionó previamente, es el caso de la distribución binomial más aplicado a diferentes sucesos ocurriendo al mismo tiempo o pues en simultáneo. Entonces, en términos generales, Excel cuenta con una herramienta para resolver esto, más en este caso vamos a tratar de resolverlo de manera manual. Al igual que GeoGebra no lo vamos a utilizar, sino que, como reitero, va a ser manual. Entonces, esta es la fórmula utilizada en términos generales para resolver una distribución multinomial. Entonces, como se puede ver, entonces inicia con factorial de n, o sea, de la población, que en este caso es 9. Entonces, con el fin de hacerlo como más ágil, para no tener que calcular los factoriales ya integrados dentro de la fórmula, ya los hemos resuelto aquí antes y solo es cuestión de seleccionarlos. Entonces, el primero, tenemos factorial de n, o sea, en este caso siendo 9, entonces es factorial de 9, que es este, dividido la multiplicación entre los factoriales de los diferentes variables aleatorias, que corresponden a 3, 2, 1 y 3 en ese orden, como se pueden ver acá. Entonces, el factorial de 3 es 6 por el factorial de x2, que es 2, o sea, 2, por el factorial de
x3, que es 1, entonces factorial de 1 es 1, y por de nuevo el factorial de 3, que como ya se dijo es 6. Entonces se cierra y se vuelve a cerrar, y ahora se multiplica por la probabilidad al exponente que corresponde dicha variable aleatoria. Entonces, en este caso, primero tenemos entonces la probabilidad 1, que es 0.4 elevada a la variable aleatoria o los delegados que tomaron este tipo de transporte, que en este caso fueron 3, siendo este el avión. Luego la multiplicación de la probabilidad de en autobús, entonces en este caso es 0.2 elevado a los que tomaron el autobús, que en este caso fueron 2 personas. Por consiguiente, luego en automóvil es la probabilidad de entonces 0.3 elevado a los que tomaron el automóvil, o sea en este caso solo 1. Y finalmente por la probabilidad de los que tomaron tren, que en este caso es 0.1 elevado a los que lo tomaron, que sería 3. Y se cierra y se denota que el resultado pues es una probabilidad bastante pequeña, siendo 0,00387707, significando que pues es poco probable que lleguen pues en estas situaciones específicas cada uno de los 9 delegados elegidos. Sin embargo, lo que cabe rescatar de esto es que fue un proceso hecho manualmente, por lo que puede existir un error, que puede existir errores de acuerdo a lo hecho por Excel o pues digitado por parte mía. Pero a diferencia de los otros ejemplos, tanto Poisson como hipergeométrica y binomial, cabe resaltar que este primero se hizo en Excel, hipergeométrica y Poisson se hicieron utilizando GeoGebra y este se hicieron utilizando manual, significando que hay una variedad en las formas de resolver esto a través de la tecnología. Y ya habiendo resuelto este problema, damos por terminado el video de los ejemplos de distribución discreta. Entonces, gracias por su atención y esperamos verlos pronto para el video de distribuciones continuas. Muchas gracias.